Si te pido que pienses qué se te viene a la cabeza si te digo la palabra negociar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si puedes anotarlo en un cuaderno al lado, sería muy bueno. Te doy algunos segundos para que lo pienses. Esta misma pregunta se la hago a mis alumnos en las conferencias o en los cursos presenciales que doy, y mediante el uso de una aplicación hago que ponga la palabra que se les viene a la cabeza, y mientras más se repite esa palabra, más grande se ve en este dibujo que les quiero mostrar. Como puedes ver, en este dibujo, la palabra que más se repite pareciera ser ganar. También acuerdo. Y quiero contarte que esto me pasa en cada conferencia y en cada curso que doy. Estas palabras se repiten siempre. ¿Qué palabra pusiste tú? ¿Alguna de las que están en esta imagen? ¿Pusiste acuerdo? ¿Pusiste ganar? ¿Pusiste win-win? ¿Pusiste algunos que ponen satisfacción? ¿Qué pusiste? Estamos de acuerdo con que la palabra que más se repite es ganar, es acuerdo, ¿cierto? Pero si yo te pregunto, ¿qué sientes si yo te digo que mañana tienes que negociar? O más rato, en unos momentos más tienes una negociación. Me imagino que estás muy feliz porque es un día de acuerdos, es un día de ganar. Pero la verdad es que no es así. Las personas cuando piensan en negociar, piensan en la expectativa de lo que puede ocurrir. Se ponen nerviosos. Porque el temor que tienen todos los negociadores en cualquier parte del mundo es no perder. Los negociadores tienen dos objetivos, uno principal y uno secundario. El principal es no perder y el secundario es lograr lo que quieren. Por lo tanto, no es cierto que cuando uno piensa en negociación, piensa en acuerdos, piensa en beneficios, piensa en ganar. Cuando uno piensa en negociar, más bien piensa en ponerse nervioso y se pone en la cabeza, no quiero perder. Nosotros hemos desarrollado un concepto que te lo quiero mostrar, que es cómo se define negociar. Negociar es cualquier situación en la que dos o más partes interactúan para poder, mediante el intercambio, satisfacer necesidades mutuas. Es decir, siempre son dos o más partes, uno no puede negociar consigo mismo, siempre tiene que haber otra parte. Y además, la palabra intercambio aparece y satisfacer necesidades mutuas. Esos son los elementos de la negociación. Y la mejor forma de explicarte este concepto es mediante una imagen que probablemente se te va a quedar siempre en la cabeza. Mira este dibujo. No soy muy talentoso dibujando, pero haré mi mejor esfuerzo. Negociar es esto. Por un lado una parte, por otro lado otra parte. Una parte tiene una necesidad, la otra parte tiene otra necesidad. ¿Y cuál es la gracia? Que la interacción entre ambas partes permite que mediante el intercambio ellos satisfagan necesidades mutuas. Es decir, este tiene una necesidad que la resuelve el otro y a su vez este tiene una necesidad que la resuelve el otro. Este dibujo no tiene nada de brillante. Es un dibujo muy simple, pero lo primero que te dice este dibujo uno es que no tienes que negociar con alguien que no tiene algo que darte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces nos sentamos a negociar con alguien que no tiene nada que darnos? Eso no es negociar, eso puede ser hacer un favor, puede ser generoso. Con eso no hay ningún problema, está perfecto, todo bien. Pero eso no es negociar. Uno negocia con aquel que tiene algo que darnos, porque mediante eso que nos da, satisfacemos necesidades. Esa es la noticia 1. Y la noticia 2, que para mí es la más importante, cuando le hago esto, sobre todo a empresarios más pequeños, a emprendedores, es que si tu contraparte está sentada contigo en la mesa de negociación, o está hablando por teléfono contigo negociando, por WhatsApp negociando, por mail negociando, esa contraparte no te está haciendo ningún favor. Esa contraparte ha descubierto que tú tienes algo que satisface una necesidad que él tiene. Por lo tanto, no tanto agradecimiento o sentir que la contraparte te hace un favor por estar sentada ahí. No. Negociar es intercambiar.
para satisfacer necesidades mutuas. Por lo tanto, y lo que quiero que aprendas en esta parte, es que la contraparte no te está haciendo un favor. En la próxima negociación que tú tengas y estés sentado con alguien al frente de la mesa de negociación o por teléfono o por el medio que sea, quiero que tengas claro en tu cabeza que esa otra persona, esa contraparte, no te está haciendo un favor. Esa persona quiere algo que tú tienes y tú tienes que pedir algo a cambio para poder darlo. Eso es negociar. Y te quiero poner dos casos reales de cosas que me han pasado a mí con experiencias con clientes que explican de mejor forma estos famosos círculos con ese negociar entre medio. El primer caso que te quiero contar se llama ingenuidad sin límites. Esto es un caso real que consiste en que me llama un cliente que trabajaba en una gran empresa y él tenía un alto cargo. Y me dice, te llamo, me dieron tu contacto, te llamo porque estoy trabajando en una empresa hace varios años y me quiero retirarme, quiero armar un emprendimiento, quiero salir de ahí y quiero negociar mi salida. Entonces yo le digo, ¿tú vas a renunciar? Sí, voy a renunciar y quiero negociar mi salida. Y tengo todas las de hacer una buena negociación porque llevo varios años en la empresa. Entonces, vamos al dibujo original, que lo dibujo con esta pizarra interactiva, que es, volvamos al dibujo original. Por un lado mi cliente y por otro lado su jefe. ¿Qué necesidad tiene mi cliente? Primero, renunciar. Pero él puede renunciar, ¿cierto? ¿Necesita del otro para renunciar? ¿Necesita la interacción con el otro para renunciar? No, ok, pero quiere renunciar y que le paguen en esa salida. Y por otro lado tenemos al jefe. Y la pregunta que te hago a ti, y es la misma pregunta que le hice a mi cliente, es ¿qué necesidad tiene tu jefe para satisfacer y se tiene que sentar contigo a negociar? Porque ¿qué alternativa tiene tu jefe? Si te tuviera que despedir, según la legislación, obviamente que tiene que pagar indemnizaciones y una serie de cosas, pero si el trabajador es el que renuncia, tu jefe no tiene mucha motivación a negociar contigo. Dime cuál es la necesidad de tu jefe. Mi cliente me dice, no, pero ¿qué es lo justo? ¿Pero qué es lo justo? ¿Quién define lo que es lo justo? Lo vamos a ver también en este curso más adelante. No fue capaz de mostrarme la necesidad que satisface. Por lo tanto, su approach a la negociación es totalmente distinto. Porque tiene que saber que su jefe, si lo llega a indemnizar, lo hará por un favor, lo hará por el cariño, pero no lo hará en términos negociales simples de interacción para satisfacer necesidades. Cosa distinta es que mi cliente prepare un escenario, por ejemplo, 2 semanas antes, donde empieza a transmitirle a todos que no está muy contento, y eso haga que el jefe diga, si no tengo contexto a esta persona, va a empezar a bajar la producción, o se va a crear un mal ambiente, y recién ahí, el jefe tiene una necesidad que satisfacer, que es que esta persona salga. Y eso pone a mi cliente en una mejor posición, porque podría ser incluso que el otro lo quiera despedir. Y si el otro lo quiere despedir y este quiere renunciar, sí se produce un momento en que podrían llegar a un acuerdo, porque ambos tienen que satisfacer necesidades. Y se satisfacen mediante el intercambio. ¿Por qué negociar? Es intercambiar para satisfacer necesidades. Y el otro ejemplo que te quiero contar es algo que también me pasó. Me escribe por WhatsApp un empresario japonés. Me escribe y me dice, Francisco, necesito hablar contigo, sé que te dedicas a las negociaciones. Lo llamé por teléfono y me dice, lo primero es que está muy dolido porque él nunca había tenido una huelga y en 25 años no había tenido una huelga y ahora la mitad de los trabajadores se fue a huelga. Me pidió que fuera a verlo, a analizar el escenario. Son escenarios muy adrenalínicos para mí, yo lo paso muy bien, porque llego y está la huelga y están los trabajadores afuera y hay toda una escena y yo llego con pantalones, con zapatillas, con
con una mochila, con un gorro, para pasar desapercibido entre medio, y me junto con los dueños de la empresa y me explican el caso y qué podemos hacer. Entonces lo primero que hago en el caso, cuando me toca asesorar en este tipo de negociaciones, es quiero saber cuáles son las necesidades de la contraparte, es decir, cuál es el pliego de peticiones que tiene el sindicato. Y quiero ver cuánto vale cada una de esas peticiones. Entonces lo primero que hago, ya avanzado un poquito la negociación de él, porque para que hayan llegado a huelga ya algo avanzado, entonces yo digo, muéstrame el pliego de peticiones del sindicato y muéstrame en cuánto lo avalúas para saber qué tenemos que negociar. Entonces, este empresario japonés me dice, no avalúo nada, no he analizado ni una de sus peticiones. Y yo, ¿pero por qué? Porque no les voy a dar nada, me dice. ¿Pero cómo no les va a dar nada? No les voy a dar nada. ¿Por qué? Porque no corresponde, no es justo. Los trabajadores vienen a trabajar todos los días, yo por eso les doy una remuneración, por eso les doy beneficios, les doy vacaciones, es decir, hay una contraprestación. La negociación se produce antes, en el fondo. La persona trabaja y el otro le paga. Eso funciona en la lógica lineal. Entiendo lo que me quiere decir. Además, es una tradición oriental ser leal en esa lógica. Y él no podía entender que las personas hayan ido a huelga, no lo concebía en su forma de ser, en su tradición. Entonces, era muy difícil para mí explicarle que iba a tener que dar cosas para destrabar esa negociación. Y lo que hice fue recurrir a mi viejo amigo dibujo y le hice lo siguiente. Agarré una hoja blanca, un lápiz y le dije, mira, y le mostré la hoja, mira, aquí estás tú, aquí está el sindicato. ¿Qué quiere el sindicato? En términos generales. Me dijo, reajuste en la remuneración, un bono final después de la huelga que se llama bono término de negociación, algunos beneficios, unos cambios de jornadas que le habían cambiado hace poco, que no le gustaban, una serie de cosas. Y tú, cuéntame, por otro lado, ¿cuánto te perjudica que estén en huelga? Bueno, me perjudica, cuantifiquémoslo en números. Bueno, cada día, desde que estoy en la huelga, mis ventas han bajado en un 70%. ¿Cuánto significa eso? Y le fuimos poniendo números. Luego de hacer este dibujo, le mostré que por un lado él tiene una necesidad, que es lo que me acaba de decir, y por otro lado el sindicato tiene una necesidad. Es decir, se ha dado el escenario perfecto para negociar. Por lo tanto, le expliqué que la forma de destrabar esta situación es negociando, es intercambiando. Y lo que traté fue sacarle el eje de su tradición oriental, pensando que lo justo era trabajo y remuneración, que en términos generales es verdad. Pero tuve que moverle el eje y movérselo usando este dibujo para mostrarle que está en una situación donde necesita satisfacer la necesidad y esa necesidad se la satisface el sindicato, es decir, que pare la huelga. Y para eso hay que intercambiar. Y esa fue la forma en que después de 3 horas conversando con mi cliente oriental, logré, mediante este dibujo, sacarle el paradigma que tenía en su cabeza por respetar su vieja tradición oriental.